fácil de tener esto. Y habría que reflexionarlo mucho, jóvenes, ustedes particularmente, para tratar de que no siga profundizando ese riesgo que preocupa notablemente en el mundo médico. Y debería ser una preocupación global de la población, para que si es que continuamos en este proceso de que cada vez encontramos casos más difíciles de resolver con antibióticos, el problema de la salud global va a ser bastante premiante. Específicamente referido a la quimioterapia, ustedes tomen las precauciones, por favor, inmediatas para evitar este mal uso. Entonces, en la semana pasada nos referimos a un concepto referido a los para la diversidad de tipos bacterianos que son afectados por ciertos tipos de bacterias. Hablamos de que había antibióticos de efecto reducido y otros de el tema que adicionalmente debe destacarse, que lo realizan ustedes, que se va a realizar la mano, particularmente en los antibióticos de efecto reducido. Hoy utilizamos el sistema que se refiere a los de alto espectro. Pero quiero adelantar de que no por ser de alto espectro deberían ser preferidos sobre los de espectro reducido. Porque aunque aparenten ser racionales o no es racional, hay una ligereza cuando se piensa de que es mejor usar el amplio espectro porque de todas maneras van a coger a todas las diversidades bacterias que posiblemente estén causando infecciosas. Y eso es en verdad bastante irracional. Pero cuando se usa este tipo de fármacos, el riesgo de adquirir resistencia bacteriana es amplísimo, altísimo. Y eso hay que tratar de evitar. Idealmente, más bien, la racionalidad terapéutica implica que uno debería decidir por usar un antimicrobiano específico para la bacteria que está consumiendo y tratar de respetar el resto de la población bacteriana, ya que la principal víctima sería ahí las floras diversas que tenemos en nuestro organismo, que son fundamentales para vivir en salud. Así que como necesito, por favor, insisto, es el razonamiento que debe ser el que prime las decisiones que tomarían ustedes cuando estén recibiendo los medicamentos, particularmente antibióticos. Entonces, estos antibióticos de respecto son varios, diversos, pero insisto, son importantes en este lugar, pero no necesariamente, por favor, insisto, son superiores a los efectos. Ahí tenemos un grupo inicial. Y son el grupo de las lincomicinas, también llamadas lincosamidas, digo azúcar. Ahí estoy puntualizando dos de sus quimioterapias, la lincomicina y la clindamicina. Y hay una nota que he señalado respecto particularmente de la lincomicina, donde literalmente se dice: no hay razón válida para el uso actual. No es mejor que otros antibióticos como la penicilina o el macrolio. Alta probabilidad
morían, ¿verdad?, en grandes cantidades de los militares. Y la penicilina, por cierto, se usó ahí, no de burro, ¿verdad?, de quimioterápico, salvó muchos millones de vidas. Entonces adquirió una gran popularidad y su papel fue exitoso. Pero como es natural, todos los medicamentos, por más nuevos que sean, con el tiempo, comienzan a demostrar ciertos fracasos por resistencia. La resistencia es un fenómeno natural, que ocurre obligatoriamente. Y lo otro es que van realmente provocando efectos colaterales o cosas, y también es inevitable. Lo que se espera es que bien, vamos a probar un poquito más. Entonces, la salud necesita que se estén produciendo nuevos para que puedan ser alternativos cuando un antibiótico ya un poco activo comienza a dar problemas. Ese es un proceso natural inevitable. Entonces se van sintetizando cada vez más nuevos antibióticos, nuevos medicamentos en general. Y supuestamente estos que se sintetizan salen con el rótulo que son los que van a solucionar el problema, la pérdida de actividad de los antiguos o de su toxicidad. Medicamentos alternativos. Eso ocurrió particularmente con la lincomicina. En su tiempo fue considerado la gran opción para la penicilina. Y se difundió y se usó de un modo masivo, por supuesto, alternativo para la penicilina. Y como todo un esquema racional que quería establecer, por favor, no por ahí. Entonces, se estableció los famosos criterios de elección. Si es que, por ejemplo, una infección pues, debería mejorar con penicilina, no respondía a la penicilina porque se fracasaba a lo mejor, o provocaba efectos colaterales, tenía que haber un alternativo, y eso debe ser conocido por todos los médicos, se decía. Para infecciones causadas por gram positivos, que era lo que el espectro de la penicilina, digamos, justificaba, idealmente debemos usar la penicilina clorhídrica. Pero si el paciente era alérgico a la penicilina clorhídrica, no la podíamos usar. O si al usarlo le provocaba alguna reacción indeseable, tampoco la podíamos seguir usando. Entonces se estableció que la opción para cuando había esa dificultad para usar las penicilinas eran los macrólicos, y que se señalaba como parte de la teoría médica de los antibióticos. Primera elección para la infección por estreptococo, estafilococo, penicilina clorhídrica. Primera elección. Si en caso fracasa o no es aplicable por toxicidad, se pasa a la segunda elección, macrólico. Si hay algún caso en que tampoco se pueden usar los macrólicos, se pasa a una tercera elección, las tetraciclinas. Atiéndanme, por favor. ¿Sí? Eso es lo que se considera, por favor, algo muy imprescindible para la formación teórica del estudiante de medicina. Conocer los niveles de elección. Primera elección, tal infección, tal antibiótico. Segunda elección, tal antibiótico. Tercera elección, tal antibiótico. Entonces, cuando surge la lincomicina, ya había criterios de elección establecidos. Entonces decía, primera elección, en esta situación que común, en la que usábamos la penicilina, primera elección era la penicilina, pero el paciente a lo mejor era alérgico, o la penicilina en algunos casos fracasaba, porque no era alérgico, no respondía a la infección, se pasaba a la segunda elección, que era la macrológica. Así era el orden de uso. Pero cuando sale la lincomicina, la lincomicina particularmente, de frente se pensó que era la elección ideal, incluso para algunos, superior a la penicilina. Pretendió dejar de lado la penicilina sin superponerse la lincomicina como el gran
¿verdad?, se difundió a nivel mundial. Acá en nuestro país era común, de algunos médicos que decían que preferíamos a la misma medicina porque era más eficaz según su experiencia y porque no producía mucho daño. ¿Qué pasó? Con el tiempo se logró más bien evidenciar que no, de ninguna manera era una mejor opción que la penicilina. No superaba para nada las penicilinas. Y peor aún, demostró una toxicidad gravísima a nivel gastrointestinal que se llama enterocolitis pseudomembranosa o colitis pseudomembranosa. Eso, ¿verdad, jóvenes? Demoró mucho tiempo en aceptarse. De modo que hubo una gran cantidad de pacientes que sufrieron de esa complicación que en gran parte era mortal. ¿En qué consiste la enterocolitis pseudomembranosa? El paciente, por una reacción inmunológica, prácticamente su mucosa digestiva, incluido desde el esófago hasta el ano, se convertía en una costra única. Perdía su carácter de mucosa, perdía sus capacidades funcionales de absorber y secretar fluidos, absorber nutrientes, agua, sales y secretar fluidos. Y el paciente obviamente entraba en un estado gravísimo, no poder absorber nutrientes, ningún nutriente se podía absorber, ni aminoácidos, ni glucosa, ni ácido graso, ni vitaminas ni agua. O sea, el paciente irremediablemente moría. ¿Sí? Y obviamente ni había absorción de sales. Se trató de solucionar ese problema con la famosa nutrición parenteral, que aparentemente era sencillo. ¿Qué dice la nutrición parenteral? Nosotros sabemos, ya sin lugar a dudas, harto conocidos, tenemos reconocimientos definidos ya de vitamina C, de vitamina E, todos los aparentemente en una solución preparada, esos aportes y aquellos problemas. Sabemos cuáles son los requerimientos de glucosa, sabemos cuáles son los requerimientos de aminoácidos, de ácido graso, de todos los nutrientes de aminoácidos intravenous. Muy bien, entonces parecía que si todos esos nutrientes se preparaban en un fluido para colocar en endovenosa, el problema se solucionaba. Ya no era necesario que ingieran estos productos, porque todo se les estaba dando por vía parenteral. Pero curiosamente la fisiología es irreemplazable. Los procesos fisiológicos, muchos de ellos son irreemplazables. No se logró de ninguna manera algún éxito siquiera limitado en el caso de la nutrición parenteral. Dificilísimo el problema. La gente recibía ese fluido y hacía extremos de acidosis metabólica o alcalosis metabólica, gravísimo, o desequilibrio hidroelectrolítico. Dificilísimo el proceso de reemplazo de la ingesta de alimentos por el aporte parenteral de los nutrientes ya, digamos, preparados. Y para colmo, el costo era altísimo, en verdad. En esos años, en Chimbote, trabajamos en un centro particular y tratamos de utilizar la nutrición parenteral en niños muy desnutridos, no por enfermedad, sino por pobreza, sectores marginales de Chimbote. Y tratamos de utilizar la nutrición parenteral en el niño. Había un producto que se llamaba Aminovic, que venía en frascos, así que conviene la destroza ahora para colocar de frente al paciente en la vena. Nunca lo logramos, muy difícil. Necesitamos medir funcionamiento renal, incluso pasarlos algunos rápidamente a la hemodiálisis o diálisis peritoneal. Tremendamente complejo. Y el otro problema era su gran costo. Muchas veces sostener a un paciente que no esté preparado en nutrición artificial, digamos, exigía un consumo económico más grande que el propio ingreso económico que tenían las familias. Nunca se pudo. Los cirujanos que manejan los pacientes se llaman gran quemado, donde se altera su metabolismo de modo voluntario, por eso no reciben nada por vía. Se les da por ahí una cierta nutrición parenteral, pero que no es muy exitosa como quisiéramos, muy prejuiciada. Así que ese proceso es una
secuela, un efecto colateral tóxico muy grave. De modo que la nicotinatina desapareció del mercado después de que algunos médicos decían que era lo mejor que había existido, que superaba las penicilinas, no había otra maravilla más que y que no era dañina. La realidad nos dijo lo contrario. El único que sobrevive en la actualidad es la clindamicina, un pariente del mismo, pero que también no deja de producir esta complicación. Es menos frecuente, pero puede ocurrir en cualquier momento. De tal manera que tampoco se recomienda usarlo como la opción general para los antibióticos tipo penicilina. Solamente se reserva para infecciones causadas por anaerobios, en casos muy particulares por muy severo, o en pacientes inmunocomprometidos como los diabéticos. Ahí se corre el riesgo. ¿Sí? Quiero resaltar el asunto de los anaerobios. Los anaerobios son gérmenes que se encuentran en ciertas floras, la flora bucal, por ejemplo, y la flora urlovaginal, particularmente en mujeres. Por eso que estas infecciones en estas áreas son potencialmente graves. Un absceso dental, por ejemplo, que manejan a veces los odontólogos, puede ser muy serio, si es que se ubican ahí en mayor nivel los anaerobios. Pero es una infección rápidamente fatal. O las infecciones vulvovaginales en la mujer, por ejemplo, le ocurre un aborto séptico, o una manipulación, digamos, inapropiada de los órganos americanos, lleva a infecciones gravísimas en la mujer que muchas veces terminan con la muerte. Por eso que la mortalidad materna relacionada al aborto es una causa de problemas de salud pública muy serios en un país como México. Entonces, en esas situaciones por alrededor hay que utilizar inmediatos fármacos potentes para estos gérmenes, como la clindamicina, y hay poquísimos en el arsenal terapéutico que tenemos en el país. Si quieren, lo anotan. Fármacos útiles para los anaerobios son la clindamicina, el cloranfenicol y también el metronidazol. Por fortuna tenemos en nuestro mercado nacional medicamentos. Ese error realmente corresponde a la nicotinatina, particularmente a la clindamicina. Repito, la nicotinatina, por fortuna, ya no existe en el mercado farmacéutico. Luego tenemos otro grupo de antibióticos de este tipo, son los macrólicos. ¿No verán? Es decir, hablando de origen, es un hongo. Si es un hongo, ¿qué definición le corresponde en cuanto a los antibióticos de antifúngicos? Hongos. Eso no tiene antibióticos, son macrólicos. El mecanismo de acción que lleva la síntesis proteica tiene una particularidad que es curiosa. Se comporta como bacteriostático o como bactericida, dependiendo del germen y o de la dosis. Tiene un comportamiento bivalente. Son los macrólicos que son un grupo, ¿verdad? Aquí tenemos una clasificación de acuerdo al número de carbono que tiene en su molécula. Tiene 14 carbonos que incluye la dihidroglicerasa original. El macrólico original fue la dihidroglicerasa. Se le agregó un carbono más, o sea, con 15 carbonos, y surgieron otro grupo de macrólidos, donde destaca la ciclomicina. Extraordinario macrólido de verdad, ya vamos a definir los detalles. Con 16 átomos, ahí está la piramicina, y los cetólidos que tienen la particularidad, no tienen más de carbono, sino otro cambio molecular. Muy bien. Por si acaso, cuando se modifica solamente un elemento químico de la fórmula de un medicamento, cambia a veces radicalmente sus propiedades. Y eso trabaja en la industria farmacéutica, en los laboratorios de investigación. Entonces, como verán, el agregar un solo carbono a la fórmula original produce un antibiótico mucho más superior. Mucho más superior, como los asálicos, donde destaca la aciclomicina, que probablemente lo han escuchado, se usa bastante en la cultura. La farmacocinética de los macrólicos en general tiene estas particularidades. La eritromicina base, la que se comenzó a trabajar al inicio, en verdad cuando se necesitaba por vía no funcionaba para la
ácido gástrico lo inactivaba de inmediato. Tuvo que trabajar para darle una conformación diferente, como estolato o disulcinato, que ya permitía protegerse del ácido gástrico, se volvía ya con más, digamos, mayor nivel. En general, todos los macrólidos tienen esa característica, la difusión muy amplia. Prácticamente todos los tejidos, todos los fluidos orgánicos, a todos llega a los macrólidos. Así que en cualquier sitio de la excepto el líquido cerebroquídeo, que ejerce su función de barrera hematoencefálica. La única barrera desde el punto de vista farmacológico que es aceptable es la barrera hematoencefálica. La barrera placentaria, por favor, no se olvidan de la barrera placentaria. Este antibiótico no va a ser dañino, pero sí de la barrera placentaria. No se considera válido, porque está bien que sí, la idea es prevenir antes que demostrar que sí produce daño. Bueno, se difunde muy ampliamente y llega a órganos que son casi secuestrados, la próstata particularmente. Está en la parte intermedia del cuerpo masculino, bajo la vejiga y sobre el recto. Así que para llegar a la próstata, especialmente en los procedimientos quirúrgicos, es muy complejo. Las operaciones son muy traumáticas, tienen que abrir todos los tejidos, y el único abordaje es levantando la vejiga y a veces traumándola, los intestinos. Y el postoperatorio es uno de los más difíciles de tolerar en la persona. Dice la prostatectomía. Es muy difícil la recuperación. Entonces, cuando se infecta la próstata por ese secuestro anatómico y funcional, difícilmente los medicamentos llegan a la próstata. Y eso, por favor, deben considerar ustedes de modo muy racional. Cuando ustedes toman una muestra de cualquier fluido, orina, saliva, semen, grupos vaginales, y lo llevan a un cultivo para que el laboratorio identifique el germen. Facilidad, ley técnica suficiente para eso. Y luego se hace una prueba adicional que se llama el antibiograma. En esas colonias de bacterias que se han aislado, y ya se sabe, se emplean antibióticos para probar qué tanto son activos contra ese germen. Eso se llama antibiograma. ¿Sí? Y entonces nos dice, por ejemplo, es sensible al antibiótico ABC, resistente al CDE, DE. Entonces ya escogemos, digo, este DE no lo producen los resistentes, ¿cómo no debe decir ABC? Pero tienen que saber si realmente ese A o ese antibiótico B o C realmente va a llegar donde está ocurriendo la infección. Y la mayor parte de antibióticos no llegan a la situación importante, por más que el cultivo diga que es activo. Eso debe, por favor, tener un límite. No es suficiente que vean un análisis y digan, mire, el antibiótico que está causando esta infección es útil. El antibiótico según el antibiograma. Muy bien, es un buen dato, pero ahora llegará al sitio donde está la infección. Ahí tendrá un problema. Y eso también tiene que saberlo. Entonces, por fortuna, en las situaciones prostáticas llegan con mucha, digamos, certeza los macrólidos. Con confianza pueden usar un macrólido. Pero por alguna penicilina, una ampicilina, nosotros lo podemos usar, por más potente que sea, no llega. También el glucósido también llega más rápido, los beta-terminados también, pero el resto no llega. El glucósido también llega con cierta competencia. Eso es fundamental. ¿Qué tanto llega el antibiótico al sitio donde está ocurriendo la infección? Eso es claro. La citromicina también tiene una diferencia significativa con el resto de los macrólidos, porque si existe algún fármaco adicional que está usando ahí y tiene una interacción con los macrólidos, con el citocromo P450, no lo van a poder usar, va a inactivar el antibiótico. Pero por fortuna la citromicina es una excepción, no tiene interacción tipo citocromo P450, a diferencia de los macrólidos, por lo tanto sí es muy eficaz la citromicina. Esa ventaja va a ser un macrólido extraordinario. El otro detalle de la gran penetración intracelular. Miren.
Y aquí otra vez quiero rescatar el rol de la inflamación como mecanismo de defensa. Un sitio donde está ocurriendo la infección, necesariamente por nuestro propio mecanismo inmunológico se desarrolla el proceso inflamatorio. ¿Qué se tiene que inflamar? Hay un punto aquí. Y por mayor flujo sanguíneo hay una llegada más intensa, particularmente de polimorfo nuclear y macrófago. Van a tener que para combatir, para destruir a los organismos. La inmunidad celular. Muy bien, entonces ya hemos dicho que cuando usamos un antiinflamatorio esto se frena. Entonces el microbio tiene la ventaja de seguir sobreviviendo. Estamos bloqueando la defensa. Por eso es pésimo, reitero, pésimo usar una infección antiinflamatoria. No quisiera que lo olviden nunca, para que no cometan el error gravísimo que se comete diariamente. Desde siempre de hacer una receta de antiinflamatorio y de antibióticos a la vez. Todo es extremo. Hoy día, precisamente, me llegó una paciente que increíblemente ha recibido una receta en un proceso de infección. Escucha muy bien. El antibiótico supuestamente que es útil, pero está con diclofenac, dexametasona y naproxeno a la vez. Pero ¿qué es eso? Por Dios, es como para convulsionar. Y eso ocurre porque no fijan la información que uno les da con vehemencia, con énfasis, o no lo toman en cuenta. Prima más o menos la desesperación por usar cualquier antibiótico, cualquier medicamento que se les ocurra solamente por llenar la receta. Entonces, por favor, les ruego, tomen conciencia, es grave. Por eso cuando yo les exijo que pongan atención, no lo hago porque es un perverso. No, porque quisiera que todo el mundo captara esto y lo fijara. Por favor, jóvenes. Entonces, fíjense ustedes. La clamidia, quiero referirme a esta bacteria que es la clamidia, es la que más infecta la próstata y la que más infecta a los tejidos pélvicos de la mujer. Las mujeres sufren gravísimamente infecciones transmitidas sexualmente bacterianas por la clamidia trachomatis. La clamidia es la principal causa de ITS bacteriana, más que por N veces más que y genera una reacción inflamatoria tan intensa que llega a bloquear, generalmente de manera inevitable, bloquea las trompas del falopio, y al bloquear las trompas del falopio, la mujer se queda infértil para toda su vida y no tiene forma de corregirse porque en una obstrucción de trompa del falopio, por ejemplo, como ligadura, se bloquea, se recanaliza la trompa y el paciente recupera su fertilidad. Pero en esto no, porque la inflamación ha provocado una adherencia masiva en todas las trompas. ¿Qué pasa de ahí? Tiene que trasplantarse una trompa de flor, porque no hay esa técnica todavía. La principal causa de infertilidad en la mujer que ha tenido una ITS. Y eso ocurre por el gran proceso inflamatorio que provoca. Pero miren esta cosa que es contraproducente aparentemente. Si yo uso un antiinflamatorio, obviamente estoy evitando que vayan a ese lugar y se un y por un lado, en verdad, estaría protegiendo a la paciente, porque la clamidia tiene una particularidad. Se mete en la célula, parasita en la célula y estas las portadas a la célula. Entonces llegaría con más facilidad al lugar donde está. Pero por fortuna, si usamos macrólidos ahí, el macrólido es uno de los pocos antibióticos que penetra las células inflamatorias. Igual que la clamidia, se mete en la nuclear particularmente. Y ahí combate a la clamidia, porque ningún otro antibiótico hace. Por eso insisto, los macrólidos en general, particularmente las citromicinas, son fundamentales, son una maravilla. Son lo mejor que puede haber al menos a la fecha para combatir una ITS, particularmente por clamidia. Por algo distinto de destacar y quisiera que ustedes lo consideren. Al menos para que siga funcionando la citromicina, por los macrólidos generalmente son tratados una excelente opción terapéutica. Incluso la comparación de la concentración dentro de estas células es 100 veces mejor que la del plasma, está rodeando las células.
siempre esa estructura está concentrada dentro de la célula de la macrólido, particularmente en la célula. Siempre los tóxicos, esto es obvio, vuelvo a insistir. El hecho de que un medicamento tenga efectos tóxicos es una alerta para nosotros, pero tampoco lo podemos invalidar de frente. No, este produce efectos tóxicos, entonces no lo uso. La conclusión va a ser entonces que no debemos usar ningún medicamento porque todos tienen efectos tóxicos. Aquí tenemos que analizar el asunto y tomar decisiones sobre lo que se llama la relación riesgo-beneficio. El riesgo que va a producir un efecto tóxico, ya. El beneficio, ¿cuál es? Que va a curar una infección tal. Entonces tenemos que empezar en una balanza. ¿Cuál es mayor, el riesgo o el beneficio? Y si analizamos que el beneficio es mayor, a pesar del riesgo tenemos que usarlo. Por eso hay que ser muy cautos cuando a veces se desacredita tal o cual medicamento. Por ejemplo, una propaganda o una noticia aparentemente donde decía, por favor, se ha demostrado que el paracetamol es tremendamente dañino para el hígado. Así que evitemos usar este veneno, decía la noticia periodística. Obviamente era noticia periodística, son muy ignorantes en medicina, tratando de desacreditar los paracetamol. Deberían haberse asesorado por profesionales médicos que han sido para el científico, pero el beneficio que da para controlar la fiebre sin producir fenómenos, digamos, progresivos es superior al riesgo. ¿Y cuándo ocurre ese riesgo que nos preocupa? Cuando lo usamos irracionalmente en dosis mayores a las recomendadas y en mayor tiempo de tratamiento que se recomienda. Por ejemplo, nunca se debe usar paracetamol en dosis superiores a 4 gramos al día, porque es súper común, generalmente la dosis de 500 miligramos cada vez a los 4 gramos. Y el máxima dosis de 500 miligramos 4 veces al día. ¿Sí? Pero en algunos casos, extraordinarios, como la pandemia COVID, se recordamos que ahí se elevó el índice de dosis a 4 gramos diarios. Pero nunca debería de haberse usado más de 7 días. Y en la pandemia COVID tuvieron problemas serios para los médicos, como siempre, usaban en su desesperación 1 gramo 4 veces al día y por más de 7 días. Esto ya no es cierto que el efecto tóxico del medicamento es un efecto tóxico de la irracionalidad terapéutica. Distingamos eso. Muchos macrólidos producen daño gastrointestinal, un efecto patogénico muy intenso en algunos casos, que llegan a provocar lo que le llamamos CLAMP, en inglés CLAMP, CLAMP, que es un estado muy doloroso que quiera dejar. Entonces, ¿qué hacen cuando dicen a médicos? Muy intenso. Pero unos pocos días de tratamiento no se les dice disculpa, pero es inaceptable. Mañana terminan el tratamiento, no te interesa. Pero si es muy serio, hay que retirarlo y cambiar a otro. Pero no cometan el error de, por ejemplo, utilizar antiácidos, porque ahí afecta la indisponibilidad de las eficacia. Puedes cambiarlo y dar un tratamiento con antiácido. Por favor. La hepatitis colestática mayormente era con el solato motorizado y el tipo de amarilla. Si querían cambiar el medicamento, pero nunca tratarlo, así es, porque va a bloquearse la actividad del medicamento. El beneficio adicional de estos macrólidos es que actúan en gérmenes que son infrecuentes, llamamos atípicos. Atípicos. Donde existe el famoso bipolata neumonía. Las infecciones respiratorias son generalmente causadas por el streptococo. Y cuando causan la neumonía, el streptococo también es streptococo neumonía.
micoplasma, que es un músculo por el no se causa la tercera edad, la regularidad del selectud, adquiere un color más patogénico de los micoplasmas, son llamadas bacterias atípicas, y esa es la que ocurría generalmente en las complicaciones respiratorias del paciente con coronavirus. El paciente con coronavirus tiene una infección bacteriana de tal modo que por eso se hizo muy popular la citromicina para el paciente con coronavirus, con COVID. Pero se generalizó tan burdamente que se pensó que la citromicina tenía efecto antiviral, porque además, cierto, porque la citromicina tiene un efecto antiinflamatorio muy especial, no tan intenso en el eso genera mucha confusión en el manejo del coronavirus. Pero bueno, entonces para el micoplasma neumonitis son útiles los macrólidos, como la citromicina. La candidiasis que estamos diciendo, reiterando. La clamidia en general, escuche bien, el primer fármaco que se recomienda usar no son los macrólidos. Lo más eficaz es que los macrólidos son las células tetraciclina. La tetraciclina sería la primera opción para la clamidiasis. Pero si se trata de una mujer gestante, está contraindicada la tetraciclina, ahí pasa a ocupar su lugar los macrólidos como primera opción. Eso es lo que señalaba hoy. Clamidiasis. Está haciendo una segunda elección, pero la forma de primera elección cuando la mujer está gestante. Y dense cuenta, estas son infecciones típicas en las cuales se deberían usar penicilina, bacterias, proteínas, streptococcus, estafilococcus, tétanos, sífilis, gonorrea. Sí, aquí la primera elección son las penicilinas. Cuando no se pueden usar por falta de eficacia o por toxicidad, se pasan a, en principio, macrólidos, y tercera opción a la penicilina. Eso es lo que tienen que todavía que ustedes toman en cuenta, por favor. El Campylobacter es un germen que produce un proceso de diarreicos agudos, que también es atípico, no es común, pero no responde a ningún otro antibiótico. Por ahí usaron efectos macrólidos. Y la claritromicina que tiene una particularidad, curiosamente, de todos los macrólidos, es la única que tiene efecto reconocido contra el Campylobacter, perdón, el Helicobacter pylori. ¿Se acuerdan del Helicobacter pylori? Que solamente es patogénica en la mucosa gástrica y que algunos han relacionado con una razón con el cáncer gástrico. Pero por favor, ya se acabó eso. No tiene relación con directa. Solamente los pacientes, escuchen bien, que tienen gastritis atrófica, la forma particular de la gastritis atrófica que es crónica, esos pacientes tienen una tendencia de evolucionar al cáncer gástrico. Y generalmente está en el cuerpo, es un motivador del cáncer. Campylobacter, para que sea eliminado, requiere de varios medicamentos a la vez, por si acaso. Simultáneamente, se emplea la claritromicina, metronidazol, incluso tetraciclina y el famoso omeprazol. Curiosamente, fíjense ahí, el omeprazol no tiene solamente una función que tiene que ver con la secreción de ácido clorhídrico, también adquiere una función antimicrobiana concreta, otra componente. Entonces estaríamos usando ahí 4 antibióticos para erradicar el Campylobacter. Pero tiene que ser ha salido. El grupo de la citromicina una vida media de eliminación más larga y permite su dosificación una sola vez al día por periodo. Avance extraordinario, que la mayor parte de ellos se dan en varias dosis al día y por mínimo se querían, a pesar de esto. Yo incluso hace algún tiempo promoví una investigación que el estudiante de medicina de la para que busquen fundamentos
tratamiento científico, escúchenme, el tratamiento que es casi una norma universal de las inversiones por 7 o 10 días. Casi siempre no usa este antibiótico 7 días, usa esto por 7 días. ¿Cuánto tiempo voy a tomar por 7 días? ¿Y qué resulta? Que no hay realmente una base científica sólida para que se dé el tratamiento por 7 días. No hay. ¿Por qué? Hemos aprendido a usar los medicamentos antibióticos de 7 o 10 días. Simplemente por aspectos cabalísticos. Por ese asunto de los 7 días por semana, siempre que las navidades, haciendo que lo de marfil, cabalístico. Es increíble que la medicina tenga ese rezago, digamos, prehistórico a científico. Recordemos que hay infecciones que se pueden tratar en verdad, como en este caso, con monodosis, 3 días, otros necesitan 2 semanas, 2 semanas. Las EPIs causadas por familia no se deben dar medicamentos menores, evolutivos menores de 15 o 21 días, generalmente 21 días. La salmonela tipi, la tifoidea, tratamiento que debe darse mínimos 14 días. Ahí no se toma en cuenta los benditos 7 días. Muy bien. Esta es la citromicina con mayor razón. Si un paciente o una paciente tiene por primera vez una infección por clamidia, puede superarse tranquilamente esa infección con una sola dosis de 1 gramo de citromicina. Se le da 2 tabletas de citromicina, porque es lo típico que viene la gente conoce, 2 tabletas de citromicina, 1 gramo. Una sola dosis y adiós el tratamiento. Entonces, escúcheme bien, eso requiere de una condición que sea una primera infección. ¿Qué es primera infección? Primera infección. La primera infección que adquirió. Si es la segunda o la tercera, no funciona en este caso el tratamiento. Bien. Hablábamos de la presentación celular y su reducción, como dije hace un rato, se disminuye notablemente cuando se hagan técnicos para ese clavo con la política. Yo trabajo en antibióticos de este tipo con los tratamientos de glucosa. Estos son extraordinarios antibióticos, de verdad. También son antibióticos porque se originan de hongos, como micromonosporas. Ahí está un cuadrito histórico. La primera, el antibiótico que quedó luego sacado por la misma como han dicho por los apellidos, ahora creo que ya lo sacaron del programa. En el año 55 salió la canamicina, que también tuvo una gran popularidad. En los 60 hubo realmente una revolución en los tratamientos de la ketamicina. Y luego en los 70 hubo un aminoglucósido que superó clínicamente que la ketamicina. Pero la ketamicina les había comenzado de la siguiente manera. En verdad, las infecciones urinarias siempre han sido un flagelo para el ser humano, particularmente las mujeres. Las mujeres que tienen más incidencia en el proceso urinario por una respuesta anatómica. Sus genitales externos, expuestos externos. Y particularmente a qué? Al ascenso de gérmenes. Al excremento. Por más que sean higiene, no pueden evitar que queden millones de bacterias en el agua. Y van a ascender obligatoriamente al resto de la tierra. Y van a invadir los genitales de las mujeres. Es inevitable, por si acaso, inevitable. De ninguna manera se corrige eso, por favor. Escúchame bien, de ninguna manera van a evitar que se difundan esos microbios y entran sus genitales y a la vida. Por más que higienes extraordinarias se puedan hacer, por más que empleen esos tipos de sustancias que los emboban promocionalmente en la televisión, en el internet, shampoo agitantal, el jabón líquido, el jabón ácido, que dice ser el paso de decir jabón ácido, es estupidez.
Porque para que amanezca el término de jabón una sustancia, ¿qué naturaleza debe tener? ¿Qué pH debe tener? Alcalino. Los jabones por definición son sustancias alcalinas. ¿Cómo va a haber un jabón ácido? Por favor, eso es un insulto. Pero vean, usa el shampoo, le van a meter fresca, deodorizada. Ya no ven como cualquier tontito útil. Y esa práctica pésima de hacer higienes vaginales que lo hacen pero salvajemente, es arcaica, es dinosaurica, es antidiluviana. Por eso las viejas de antes, a todas las higienes están limpitas. Límpiate tu partecita cuando te vas al baño, por favor. Te aplicas agüita jabonosa o agüita nomás agüita. ¿Qué importa? Y no se corrigen, desgraciadamente. Jovencita, por favor, ayúdame ustedes, jovencita. Si tienen la idea de que sus genitales están sucios, están pensando como logopédicos. Nunca los genitales están sucios, pero no estoy hablando con los. Incluso el perineo, que está obviamente accesorio banano, está sucio porque tiene partículas de deposición con la ayuda del carro. No, porque tienen lo que debe tener es su medio, el medio de las heces fecales, el ano y el recto. Entonces no están ensuciando el área, esa área le corresponde que haya restos de deposición. Que si estos restos estuvieran en otro sitio del organismo, en nuestras manos, en nuestra boca, ahí lo están ensuciando porque no es su medio. Pero aquí están en su medio. ¿Qué hay que hacer? Simplemente higiene mecánica y no estar obviamente manipulando esa zona y contaminando incluso las comidas, como sea, o contaminando líquidos celulares. Se está haciendo una investigación acá que nos motivaron mucho de la estudiantes que están haciendo una inspección de toma de muestras de los celulares para investigar a toda la bacteria que está ahí. Estos inyectos aquí en nuestro país se han encontrado jovencitos de esto. El resultado es que en los celulares, en la cámara de los celulares, hay más fecaloides que incluso en los waters. ¿Por qué? Porque en los waters, como es cita, parecida, que te está riendo. En los waters sí. Se aplican antisépticos o no cotidianamente, no lo lavan los sanitarios. Y eso tiene en algún momento un estado de asepsia. Pero lavan ustedes sus celulares con antisépticos. O tienen una higiene mínima siquiera con los celulares. Algunas probablemente no. Por favor, entonces la población de fecaloides es intensa en los celulares. Gracias por su entrevista, los voy a decir. Tengo tiempo como maldita sea. Miren, imagínense dos láminas de vidrio, una acá y otra acá. Tienen la luz. Imagínense. Aquí tenemos, repito, una lámina de vidrio aquí. Si soltamos una gota de sangre o de tinta, una lámina de vidrio seca, cae y se queda como una gotita ahí y no se desplaza más, una gotita, se infla. ¿Cierto? Está inflado. Muy bien. Cae y se queda ahí limitada por lo que este fenómeno físico, ¿cómo se llama? De los líquidos que dirán a los fluidos. No se difunde de manera completa, se queda como temblando la retina, una semiluna.
Muy bien. En la otra lámina, imagínense que le he echado agua. Está mojada. Suelte en esa lámina mojada una gota de sangre. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a quedarse con la sangre? No, se difunde en toda la superficie de la lámina. Eso es lo que ocurre cuando ustedes se aplican agüita en los genitales. Se te agüita y quita. ¿Qué están haciendo con la agüita? Humedecen sus genitales y van a evitar que solamente se queden los genitales, no, porque se difunde a la región anal. Y ese es un vehículo, un camino para que los gérmenes de la región anal aprovechen la agüita y suban hacia arriba. O sea, ¿qué brutalidad están cometiendo? Hacer ese camino a los miembros para que sientan arriba. Hasta el agua purita resulta siendo un factor nocivo. Dense cuenta de eso. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ni la agüita, pues, es conveniente. Simplemente lo que debe hacer es secarse. Bueno, lo que quieren conocer, secarse bien y listo. Idealmente sí, se recomienda que lo hagan ustedes de adelante para atrás, no de atrás para adelante, porque arrastran el resto de esa es la única higiene que deben hacer. Y cambiarse diariamente la ropa interior, obviamente, y usarla de preferencia de ropa. Esa es la única recomendación que deben hacer. Y olvídense de la tontería de estar aplicando agüita, que no te sientes en los water porque los gérmenes saltan. Y me ha hecho acordar una nota que vi en una chiquita de Dora y Dora, que donde está una serie que tienen de escuela de posgrado de acá de la universidad. Hay un recuerdo ahí. Como todo recuerdo, pues, que la gente inculca que hay un perfecto deseo eliminario. Así que ahí generalmente se escucha. Pero bien, debe ser de defecación de algunos miserables que se defecan por ahí. Y me llamó la atención y me hizo reír una nota que vean que reír. Prohibido orinar aquí. Existen gérmenes saltapenes. La imaginación de lo que escribieron eso. Tengan cuidado porque hay gérmenes saltapenes. Están a la expectativa de que me y saltapenes. No hagan caso brutalidad de la legislación de higiene. Peor aún ahora que lo que están haciendo con la niña es una tragedia. Ya no usan toallitas higiénicas. Las toallitas higiénicas rompen groseramente el ecosistema vaginal de una niña y responden a un cambio sexual y una provocación de riesgo de infección. Procesos irritarios vaginales normales. Entonces, por favor, confirmemos. A las mujeres nunca tienen genitales sucios. Nunca. En otro lugar, no necesitan aplicarse algunos ácidos que son estables, no existen. Todos son alcalinos. Hay líquidos, obviamente, ácidos como la lactación, que recomiendan algunas patologías. Pero por favor, no se dejen convencer con sus prácticas tónicas, higienes extraordinarias. Y además, tiene que ver que tengan oportunidad de ser un informador. Acá lo van a respondiendo para que la gente lo vea. Después que soy inteligente. Bueno, ¿qué quiero referirme ahí sobre el examen? Sobre que la gente necesita otra relación. Saben ustedes, un flaquero particularmente. Sigue siendo. Y los antibióticos que se han usado históricamente casi siempre rápidamente perdían eficiencia porque había resistencia. Además, no son médicos. Y bien, cuando surgen los aminoglucósidos, particularmente la gentalicina, ¿qué ocurrió? Se observó que su capacidad para controlar la situación de bacterianas era notable, extraordinaria, casi 100%. Pero tenía un inconveniente. En su vida media exigía que se administre 3 dosis diarias y la vida era administrar 100 y 10 días. Bien, una dosis con una presión de infusión urinaria, pentamicina inyectable, porque no se necesita por cualquier otra vía. Inyectable. 3 dosis al día por 7 días son 21 inyectables. Si se da 10 días, con una carga más severa, era
30 inyecciones en tiempo de tratamiento. Y como la mayor parte de gente en nuestro país asume que la vía intramuscular es igual que vía intranasal, se martiriza a la larga 21 a 30 inyecciones en todo el tiempo de tratamiento. Hay el ser humano, particularmente usted, que cumpla fielmente esa herramienta de 21 a 30 inyecciones en su tiempo de enfermedad. No, la mayor parte cumplirán 2 días, 3 días y después se escapa del tratamiento o lo usan de un modo irregular. Solamente que por lo como lo toleran, a lo mejor vienen a aplicarse 1 o 2 veces al día, pero no las 3 veces al día. ¿Y saben lo que ocurrió? Que se observó que la evolución de estas pacientes, que estamos usando pésimamente de acuerdo a la frecuencia de administración, se esperaba que fracase el tratamiento, o que se cure en la media, o que demore su curación. Pero curiosamente evolucionaron incluso igual o mejor que las que recibían las 3 inyecciones, que militarmente. Había pacientes que tenían que cumplir obligatoriamente los 7 días de tratamiento. Claro, sí, pues no estaban hospitalizados porque él no necesitan medicamentos, y las enfermeras van y grite su inyectable. Es una comparación de esta paciente en la cual sí se cumple la indicación tal como está prescrito, 3 al día, 7 días. Comparado en su evolución con la que usaron irregularmente, a lo mejor 7 inyecciones diarias, porque tocaban una vez por el dolor. Y resulta que estas evolucionaron mejor que las mujeres que recibían fielmente su medicación. Y nos la agarré interrogando, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estas mujeres que deberían estar mal, deberían haber evolucionado mal? Su mutación debería estar siendo vigente, no hay mejoría. Resulta evolucionando mejor. Ahí es donde comienzan a investigar el rol de la agenda medicinal. Y resulta, demuestran evidentemente que las dosis, monodosis fraccionada, tenía un poder antibacteriano pero notable. Entonces se haría producir 1 millón de bacterias de Escherichia coli y 1 millón, un número figurado solamente para dar el dato. Y uso 80 miligramos de gentamicina como una de las 3 dosis diarias. Esos 80 miligramos mataba prácticamente al millón de bacterias. Potentísima la actividad microbiana. Dejaba una población bajísima de Escherichia coli. Para que se replique otra vez al millón en que se reagudiza la infección, se reagudizaría la infección, pasaba tanto tiempo que permitía que la dosis atrasada otra vez capture esas bacterias en crecimiento y lo reducía nuevamente hasta que al final lo acababa. Es verdad, entonces los aminoglucósidos no necesitaban administrarse con la frecuencia que indicaba su vida media. ¿Se entiende la idea? Porque era tan potente su actividad antimicrobiana que prácticamente desaparecían las bacterias, y para que llegue a un nivel crítico otra vez, pasaba tanto tiempo que ya venía la siguiente dosis atrasada. A eso se le llamó efecto postantibiótico, que por desgracia no es común con todos los antibióticos, solamente ocurre con los aminoglucósidos, algunas quinolonas, algunos beta-lactámicos, que tienen actividad en gran positivo. Que porque si no sería una bendición, usaríamos los antibióticos para inyectarlos al menos con una frecuencia y se mantenga de martirizar a la gente. Bueno, después surgieron la micacina, por ejemplo, que fue un avance significativo, mucho más eficaz. El mecanismo de su interferencia de proteína, como otros mecanismos, ¿por qué son tan potentes? Porque no solamente se debe hacer proteína como hacen los macrófagos, sino también altera las membranas celulares que hacen que prácticamente la bacteria reviente. Y altera además la política respiratoria celular. Así que por eso este mecanismo tremendamente lesivos para las bacterias, no para el organismo humano. Esa es la clasificación que pasamos a todos, esa es la clasificación de efectos y la norma coincidente. Ningún aminoglucósido se absorbe por vía oral. Solamente por vía muscular. La vía intravenosa, pero la vía intravenosa tiene que ser surgida producir por un protón neuromuscular cuando se administra muy rápidamente, ahí está los tiempos, no se debe demorar. Y tienen esa particularidad, porque son tan activos en la infección urinaria como su concentración urinaria, miren ustedes, se concentra en la orina
25 así veces mayor que la concentración plasmática. Tiene una afinidad notable por el pH de la orina, sus contenidos y todo eso. Por eso conmigo aquí una concentración similar. Pero ahora, lo que es la racionalidad de la técnica tiene sus méritos. El hecho de que no se absorba o ignorante significa que cualquier aminoglucósido le da a una persona y pasa de frente. Se va a pasar de frente, particularmente en el tracto gastrointestinal. ¿Qué va a hacer? Entra en contacto con la flora y la destruye, la anula. En la mayor parte de casos es indeseable, es un riesgo, un defecto. Pero hay casos, escúchenme, en que es algo utilizable. Me refiero particularmente a los pacientes que tienen insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática es un estado terminal. Solamente se puede solucionar con trasplante de hígado. A eso mucho llegamos nosotros por nuestra vida pésima, tóxica que tenemos. Entonces, en esas condiciones, el paciente, repito, tiene que esperar que haya un donante. Es muy difícil que ocurra, por este caso. En nuestro país al menos no hay una conciencia de la gente de donar su hígado. No es que va a morirse, simplemente cuando muere sacarán el hígado. Por eso no suele ser muy indiferente a la necesidad de a veces donar nuestros órganos. Porque va a ser cuando morimos, no va a ser vivo. Entonces, la gente que tiene insuficiencia hepática está esperando un donante, y a veces esperan inútilmente porque son muy grandes. Pero para los que tienen suerte o dinero, porque pueden comprar un donante. ¿Qué ocurre? Ese tiempo que esperan para tener el trasplante, necesitan sobrevivir. Y el paciente muy pocas veces puede sobrevivir con una insuficiencia hepática. ¿Saben por qué? Se autointoxica el individuo. ¿Por qué sustancias? ¿Sabes? ¿Han leído algo sobre eso? Por el amoníaco. Nuestro organismo, por inciso, produce un veneno permanentemente todos los días que podría matarlo al paciente. Productos nitrogenados, es parte de nuestro metabolismo, de la digestión. Nosotros ingerimos proteínas, imprescindibles para la vida. El metabolismo de la proteína produce mucho nitrógeno en forma de amoníaco. El amoníaco es fatal, es un veneno. ¿Saben quién lo produce ese amoníaco a partir de los elementos proteicos de la nutrición? ¿Quién? La flora, no el hígado, no, la flora intestinal. El hígado nos salva la vida porque lo destruye el amoníaco y por eso vivimos felices a pesar de que somos tan canallas contra este pobre órgano. Nosotros todos los días intoxicamos a nuestro hígado, nos martirizamos. Somos tremendamente torpes, miserables con nuestro propio organismo. Díganme que no saben ustedes que el alcohol es tóxico para el hígado. Sí. ¿Y por qué toman alcohol? No, un poquito, una vecesita, no deberíamos ser tan grandes. ¿Por qué seguimos consumiendo alimentos industrializados? No saben, no me digan que ustedes no saben que los alimentos industrializados tienen colorantes. Díganme que no saben que los alimentos industrializados tienen colorantes, preservantes, saborizantes en su composición. Díganme que no saben. ¿Quién me dice que no sabía? Me dice, no sabía. Sí lo saben. Pero ¿por qué demonios los consumen? La alternativa sería los productos naturales del mercado. Claro que sí. Realmente siguen siendo una alternativa, pero no, la gente no quiere ir a los mercados. No quiere ir a los
directa de Santiago por la cochinada que hay por ahí, que subieron una mototaxi, no, vienen muy rondos, se meten a pecho, matos, causa un carrito por el pecho. Se le ganó una vez salen a tomar un taxi, ¿qué listo? ¿Qué puntos? Francamente, es una cosa pero increíble. Para empeorar el asunto, los productos que son naturales no dejan de ser tóxicos. Porque se emplean mucho en las cosechas que se emplean. Insecticida. Que también son una porquería. O sea, no estamos libres de la porquería, en verdad, pero si la hacemos comparativamente un análisis, los productos del mercado siempre son más sanos que los productos industrializados comerciales. Entonces, martirizamos y sacrificamos nuestro hígado. Bueno, y la flora sigue cumpliendo su función, sigue produciendo productos nitrogenados, amoníaco particularmente, y el pobre hígado, mientras está sano, desintoxica, pero cuando estamos en insuficiencia, ese amoníaco es el que nos va a matar al paciente. Así que, ¿qué estrategia tenemos, jovencitos? Por lo menos para darle un poco de supervivencia a su paciente. Le damos aminoglucósidos por biogramo, paromicina, neomicina, ¿sí? Para que, como no se van a absorber, pasan por el trato gastrointestinal y pasan matando a toda la bacteria que encuentran en la flora. Y por lo tanto ya no se producirá amoníaco en cantidades al menos peligrosas. Ese es el mecanismo de por qué usamos a veces aminoglucósidos por vía oral, a pesar de que no se absorben. Bueno, son bactericidas, potentes bactericidas, como estamos señalando. Se sinergizan con los antibióticos como los beta-lactámicos. Así que si usted tiene una infección severa, es una buena elección que usen, por ejemplo, la micacina, la gentamicina, junto con las naltrexona, por ejemplo, la valproina tercera generación. Es una sinergia extraordinaria, da una posibilidad de éxito notable. Pero con un pero, nunca usar nombres firmes, ni siquiera en el mismo momento del día. ¿Por qué? Porque se combinan, ahora en la jeringa, con las vías de fenoclisis, se combinan y se forman cationes, perdón, no es aquí, se forman moléculas que se inactivan, no se absorben. Así que cuando usamos esa mezcla, no estamos haciendo ningún tratamiento. Se debe usar por separado y en tiempos de diferencia notables. Por lo menos 4 horas. Inyectan, por ejemplo, a las 6 de la mañana y recién a las 10 de la mañana van a tener que inyectar el antibiótico para que no haya esa interacción negativa. Por favor, eso, recuérdenlo. Nunca mezclas ni de manera sincrónica en el mismo momento. Se van a mezclar de manera inflamación. El espectro es amplísimo, como ven ustedes, por eso son de amplio espectro, gram positivo, gram negativo, micobacterias, gonococos. Efectos adversos, antirrenal, de toxicidad, para todos ellos, contaminantes, la otoxicidad es brutal. Cuando ocurre otoxicidad, muy alta, contiene también hay particularidades genéticas del paciente. Y me cuento rapidísimo una anécdota. Una estudiante de medicina que tenía una particularidad, tenía una sordera absoluta. Ya me habían pedido, antes de empezar la señora, que yo por favor tome en cuenta que esta pacientita se iba a sentar en un estilo rinconcito y que yo prácticamente debería relajarse a su lado y mirándola de frente, para que me viera los labios. Porque era tan sorda, no tenía ningún sonido, que había aprendido a leer los labios. Es una anécdota que recuerdo para que vean la severidad de la otoxicidad que tuvo normalmente un poco. Cuando fue niña, tuvo una infección séptica y le aplicaron una micacina en dosis altísimas, más del tiempo necesario, porque era absoluta.
Y bueno, pues la anécdota termina en que yo me negué a hacer eso. ¿Por qué? Porque no apreciaba la condición de la medicina. Seguía algo injusto para el resto. Yo dije, ustedes no tendrían derecho a reclamar, porque si yo vengo atrás y me paro mirando solamente con alumno, ustedes tienen que estar escuchando lo seguimos. No es necesario que hagamos una interacción directa porque me dirigimos de ustedes. Una particularidad de esa anécdota. Muy bien. Luego tenemos las quinorondas. Las quinorondas son otro grupo importantísimo de antibióticos que actúan inhibiendo la ADN y esta bacteria que por fortuna no está presente no es tan tóxica para nosotros. Una de las primeras quinorondas fue la zona aridíxico, que después de desplazarla, ¿por qué? Porque hubo resistencia inmediata. Se pasó a la norfloxacina. Al final la norfloxacina sufrió de resistencia y se pasó a la ciprofloxacina. La ciprofloxacina ahorita no sirve para nada, hay resistencia absoluta y estamos usando el levofloxacino. El levofloxacino también está en crisis, estamos usando ahora moxifloxacino. Miren, esto es lo que les estoy narrando, es una cirugía real de pérdida de actividad antimicrobiana por más uso de los antibióticos. ¿Por qué? Porque el medio es tan torpe en la actualidad que inmediatamente se va al más moderno para usarlo ya de inmediato, cuando debería reservarse para situaciones especiales. No lo usa pésimamente, entonces inadecuado, inadecuado, y se pierde. Esa es la tragedia de la medicina en la actualidad. Por eso enfatizo mucho esto con ustedes, para que ustedes no caigan dentro de ese grupo de médicos irresponsables que descartan irracionalmente los antibióticos. Estamos usando ya la quinta y ya se va a perder con el tiempo. ¿Qué decía la recomendación original? Deben usarse en situaciones especiales de resistencia a los antibióticos o en pacientes con complicaciones como enfermedades metabólicas tipo diabetes. Las diabéticos son enfermedades muy serias. En ellos nomás deberíamos usar esto. Y miren por acá, el polvo de los polvos es esto. Bueno, la vida tiene que necesitarlo cada 2 o 24 horas. Y puede provocar molestias como cualquier medicamento, pero hay que controlarlo. Aquí lo escribí cuando era todavía algo que estaba por confirmar. Afectaría los cartílagos de crecimiento y el cartílago articular, porque lo que no se recomienda en menores de 16 gestantes ni lactantes. ¿Qué pasa? Este metaanálisis del año 2022 dice lo siguiente, de la revisión de Cochrane, entre comillas, porque Cochrane es literante de la publicación, aunque el riesgo parece ser de corto plazo y a la vez es reversible y no es bajo, o sea, sí es frecuente, sin aparentes casos graves, deben evitarse los quinorondas a menos que sea imprescindible. ¿Por qué lo remarco esto? Porque hace 2 años aproximadamente, yo sé que por ahí, por parte de la cátedra de la universidad, me contaban, es anestesiólogo. Ya creo que les he comentado que en verdad los anestesiólogos ni siquiera deberían ser médicos. Yo me enseñé de fármacos, cuando no usan fármacos, ¿acaso tienen pacientes como el médico común? Tratan pacientes con infección, sobre cinta de operación, seguimos dejando bombilla, vienen los medicamentos relajantes, bueno, entonces, ¿cómo me dice? Y lo hemos llevado al pediatra. Un colega de un hospital donde trabaja en el gerente de la calle, y el colega me dijo que es una infección comúnmente fuerte, y hay que usar ciprofloxacina. Entonces, oye, hermano. El pediatra va a dejar que le aplique este medicamento que es tóxico para los niños. Es mi amigo, paisano. Entonces, dice,
aquí no lo más. Estamos en la edad de 140 años de arreglo, que llega a producir rotura espontánea del talón de Aquiles. Me dice, lo que me dice es un imbécil. Me dice, oye hermano, eso es muy teórico, En mi experiencia, ahí está la maldita expresión de soberbia brutal de nosotros, bien queridos. Ya autoridad. En mi experiencia nunca he visto un caso ese sentido es idiota. Porque no ve un caso, cree que no existe. ¿Es inteligente pensar así? Yo no he visto este problema, por lo tanto, ese problema no existe. Muy subjetivos. Hay que ser tremendamente tarado para dar unos argumentos. ¿Qué pasaste? Te voy a proponer para que no sí, pero jovencitos, por Dios, no porque no vean un problema, ustedes piensen que no existe. Y nunca se sientan tan sobrevalorados que porque no tienen un caso, porque tienen una experiencia de 50 pacientes, 100 pacientes, es suficiente esa experiencia para tomarlo como referente para la educación médica. No joden. Los únicos estudios que pueden tomarse, porque se pueden tomar como referentes sin equivoco, son los metaanálisis. Lean lo que significa un metaanálisis. Son estudios masivos que se hacen a veces simultáneamente en múltiples locales, ambientes, incluso internacionalmente, casi el mismo estudio por acá, en otro país el mismo estudio por acá, con poblaciones de nuestras notables, con diseños tremendamente exigentes científicos, ¿sí? Con pruebas de valoración exquisitas y con un análisis muy racional de conclusiones para publicar. Esos resultados sí se pueden atender como verdad médica, como referente. Pero no, la experiencia de un pichiruchi por ahí. Que se sigue